¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de entrevistas y conversación de Fundación Pai Digital. El 28 de octubre del 2021, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció que la red social que creó pasó a llamarse Meta y conectará a las personas en el metaverso. Y si bien el concepto de metaverso no es nuevo ni creado por el fundador de Facebook, posiblemente este día marcó un antes y un después sobre lo que sabíamos sobre el metaverso y qué posibilidades se proyectaban para muchas personas y organizaciones. Y es que mucho se habla sobre esta nueva tendencia del metaverso y muchas veces se confunde con otras tecnologías. Por eso hoy día quisimos conversar con Adolfo Cuenca, él es CEO de Entity Data en Chile y quien asumió hace un par de meses este nuevo desafío. Anteriormente fue Chief Operating Officer de Entity Data Brasil y también responsable del sector Telecom en la compañía para los mercados de Colombia y Brasil. Hola Adolfo, bienvenido a Digitox. ¿Cómo estás? Hola María José, pues muy bien, muchísimas gracias por esta amable invitación. Bienvenido. Entonces, Adolfo, para empezar un poco a calentar motores de lo que vamos a hablar en esta entrevista, queremos empezar por lo más simple. ¿Qué es el metaverso? ¿Y tenemos hoy metaverso como tales? Mira, a ver, creo que la pregunta es muy buena. Tú lo has explicado bien en la introducción, o sea, el 28 de octubre, aunque es un concepto que no es nuevo, de alguna manera empezó la carrera hacia la nueva tierra prometida. O sea, a partir de esa fecha, pues todos tenemos en nuestro objetivo y creo que es algo que empieza a rodearnos en todos los ámbitos. A ver, hay muchas definiciones para el metaverso. Yo me voy a centrar en una que creo que aporta bastante para que todo el mundo consiga entender de lo que estamos hablando y responder también indirectamente a la segunda pregunta que hacías, a si tenemos o no tenemos metaverso. A ver, el metaverso es naturalmente la siguiente evolución de la web, del Internet, lo que podemos conocer como Internet 3.0, donde de alguna manera aumentan significativamente las capacidades de interacción con las que contábamos hasta ahora. Y eso garantiza pues, una personalización mucho mayor. En general, otra cosa que va a caracterizar al metaverso, respecto a esas otras tecnologías que tenemos a día de hoy, es la capacidad de interaccionar entre el mundo físico y el mundo virtual. Hoy en día, pues son mundos que tienen una cierta frontera por la que no es sencillo transitar, y el metaverso y las tecnologías que subyacen a esto deberían facilitar que fueran mundos donde esa frontera prácticamente fuera inexistente y que pudiéramos estar pues jugando o viviendo en un mundo y en otro y combinando elementos del mundo físico y el mundo virtual de una manera totalmente sencilla y totalmente natural. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos tecnologías muy interesantes a día de hoy, pero estamos aún lejos de llegar a lo que sería el metaverso en relación a esa definición. También es verdad que hay mucho talento alrededor de todo lo que tiene que ver con el metaverso, se está produciendo mucho avance en el día a día y yo creo que la tecnología nos va a sorprender en cuanto a que llegaremos pues antes que después a ese tipo de situación. Pero hoy en día estamos lejos todavía de contar con metaversos en la versión más extendida del término. Yo te diría que hay buenas aproximaciones en muchos ámbitos, pero no estamos todavía ahí. Perfecto, Adolfo. ¿Y qué alcance y aplicaciones futuras podemos proyectar para el metaverso? ¿En qué situaciones? ¿Para qué sería útil? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de impacto masivo que nos permitan entender su posible alcance? Mira, es una pregunta muy buena. Yo te diría que no son pocos los ámbitos en los que el metaverso se va a masificar y va a terminar teniendo un impacto. De hecho, seguramente cualquier proyección que yo ahora te haga se va a quedar corta, porque en general seguramente nos vamos a encontrar en el futuro con que la realidad supera la ficción en este sentido y la capacidad que va a tener esta tecnología de cambiar el mundo tal y como lo concebimos a día de hoy, creo que va a ser significativa. Pero vamos a ver algunas cuestiones. Creo que lo primero y más evidente tiene que ver con el ocio, ¿no? O sea, temas como el gaming seguramente van a ampliar muchísimo el scope y van a permitir interacciones que no eran pensadas a día de hoy. Todo lo que tiene que ver con el turismo, los viajes, la capacidad de visitar ese mundo virtual y, como te decía antes, interaccionar
de alguna manera entre el mundo físico y virtual, creo que también va a revolucionar absolutamente la industria. A mí me gusta mucho hablar de educación, porque creo que siempre es uno de los retos que tiene cualquier sociedad. Las tecnologías inmersivas, el simple uso de realidad aumentada o realidad extendida versus los métodos tradicionales de educación, implican aumentar significativamente la capacidad que cualquiera tiene para retener los contenidos, con lo cual, y aunque no es uno de los temas de los que más se habla, yo creo que el metaverso va a tener una función social muy importante. De alguna manera, si las tecnologías y las plataformas evolucionan como debieran evolucionar, creo que va a democratizar en cierto sentido el acceso a muchos contenidos, el acceso a la educación, y eso va a cambiar sin duda muchos de los paradigmas. Pero lo que te estaba contando hasta ahora quizás es la punta del iceberg, ¿no? Es cómo llevamos cosas que ya existen a día de hoy a esa nueva realidad, porque el turismo existe, la educación existe el ocio. Y lo interesante del metaverso es que está empezando a generar, incluso en estas primeras etapas incipientes, yo te diría que mercados que no son evidentes. Se habla mucho del mercado de real estate, todo lo que tiene que ver con las propiedades y las inversiones que vienen alrededor de esto. Y creo que eso va a romper paradigmas. Se habla mucho incluso de todo lo que tiene que ver con el retail. Obviamente, el metaverso va a ayudar mucho en ese término de interacción y de web 3D que te comentaba antes, a mejorar la experiencia que tenemos a día de hoy con el retail online. Pero si te das cuenta, casi la mayor parte de marcas de lujo ya tienen una presencia muy significativa en el metaverso, en esas primeras aproximaciones que comentábamos antes. Y la verdad es que esto no es un accidente. O sea, cualquier analista que consultes te va a dimensionar en unas cantidades que son increíblemente grandes el tamaño que va a tener el mercado de la moda, por así llamarlo, dentro del metaverso. Y creo que esa personalización de nuestros avatares, de los entornos en los que nos vamos a encontrar, va a ser algo que va a mover bastante también la economía. La economía tal y como la entendemos ahora, o lo que podemos considerar una nueva economía digital, porque creo que el metaverso va a abrir nuevos caminos en el modo en el que entendemos las relaciones económicas y todo lo que eso implica. Adolfo, y ustedes como Entity Data, ¿cómo están proyectando usar esta tecnología? ¿Tienen algún proyecto interesante que nos puedas contar, tal vez como primicia? Sí. Os puedo contar cosas interesantes. A ver, te diría que por un lado estamos ayudando mucho a nuestros clientes y en general a la sociedad en cuanto a cuál podría ser el modo de usar el metaverso para hacer negocios de una manera diferente o para impulsar y mejorar los negocios que muchos de nuestros clientes tienen a día de hoy. Te doy algunos ejemplos de temas que estamos haciendo que son absoluta realidad y que corresponden a estas etapas iniciales de lo que podrían ser los metaversos. A ver, estamos ayudando a un retailer online a personalizar mediante el uso de avatares la experiencia que todos tenemos al comprar ropa online. Es algo muy ágil, que funciona muy bien, pero sabemos que a veces es difícil saber cómo te va a quedar una determinada prenda. Y estamos trabajando en ese sentido, o sea, en el concepto de avatar, muy alineado con las características físicas del cliente final, para que de alguna manera la experiencia de saber cómo esas prendas, cómo esa ropa va a quedar en el futuro, sea algo que no genere ningún tipo de sorpresa. Estamos ayudando a una gran aerolínea en algo que implica mucho esfuerzo y que es difícil de enseñar, y es el proceso de mantenimiento entre vuelo y vuelo de los motores. Sabes que hay unas dinámicas muy interesantes en ese sentido y que son muy importantes para garantizar la seguridad de todo lo que implica cualquier vuelo, y estamos usando el metaverso para mejorar mucho los procesos de entrenamiento y agilizar lo que sería la revisión que terminan haciendo los técnicos de los aviones entre vuelo y vuelo. Y es una cuestión que yo creo que es un ejemplo claro de cómo este tipo de tecnologías nos van a ayudar en el futuro. Y esos son pues dos ejemplos, pero te diría que a día de hoy hay una corriente muy fuerte también de todo lo que tiene que ver usar el metaverso en relación al talento, en lo que tiene que ver con la formación de talento, con entrenar a mucha gente o con poder avanzar en la creación de skills digitales, que es algo que siempre es interesante. Por ahí está habiendo una demanda fuerte, incluso no solo te diría que es externa. O sea, estamos pues viendo aceleradamente cómo nos reinventamos también como compañía para no solo explicarle a nuestros clientes cómo se pueden usar ese tipo de tecnologías, sino usarlas aceleradamente para mejorar todavía más la capacidad con la que podemos incorporar talento, y que ese talento
pues tenga el mayor conocimiento posible, que al final es algo bueno para la compañía, bueno para la sociedad y sobre todo bueno para ese talento. Habrá que ver más adelante tal vez cómo se aplica esto, porque claramente, como tú lo comentabas en un principio, es una tecnología incipiente que se está probando todavía, es disruptiva, y sería bueno ver más adelante si es un caso de éxito. Adolfo, para ir cerrando esta conversación, ya hemos repasado qué es el metaverso, para qué se aplica, para qué es beneficioso, etcétera, pero también nos gustaría saber cuáles son los desafíos y cuáles son los retos de esta tecnología. Bueno, pues la verdad que aquí el concepto de retos y desafíos toma una evolución natural, ¿no? Va también a un paso posterior a lo que hemos conocido hasta ahora. Yo te diría que en primer lugar hay retos y desafíos tecnológicos, que son muy significativos. O sea, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de realidad aumentada o realidad extendida que tenemos a día de hoy, de alguna manera tiene que evolucionar significativamente. Para que garanticemos que esa evolución que te contaba antes entre el mundo real y el mundo virtual se produce de una manera pues absolutamente natural. Hay retos en lo que tiene que ver con el tamaño y con las necesidades de almacenamiento y de descentralizar ese almacenamiento, donde cosas como blockchain y el cloud van a jugar un papel muy importante. Mira, leí el otro día que en 20 años se estima que el tamaño del metaverso puede ser 1000 veces el de la Tierra. Wow. Yo creo que eso nos da una buena magnitud de lo que tenemos por delante. ¿Y por qué va a ser tan importante descentralizar la capacidad de almacenamiento de información y usar el cloud para hacer todo eso de un modo eficiente, escalable y que de alguna manera pueda evolucionar naturalmente? Va a haber un reto que ya tenemos en la sociedad actual y es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, que creo que esto ya es una realidad para todos nosotros, conforme el mundo digital va avanzando, con muchos de los problemas que teníamos en el mundo físico se vienen a esta nueva realidad, y creo que en el metaverso eso va a cobrar, y alrededor de esa nueva economía digital que te comentaba antes, va a cobrar, pues si cabe, todavía más fuerza, y es uno de los retos que hay que plantearse. Y después hay retos que tocarían un poco más la parte ética y social. Bueno, hay que garantizar que temas como la diversidad, la inclusión, todos esos temas que todavía constituyen un challenge en muchos casos en el mundo físico, pues el metaverso podría ser una muy buena oportunidad para garantizar que todo eso se hace bien desde las primeras etapas. Pero no es trivial, porque tenemos muchas experiencias alrededor de eso. En general, no se da el paso anticipadamente a ese tipo de situaciones, y creo que es bueno que exista un discurso pues, en los gobiernos, en las sociedades, incluso en las compañías, en todos los que formamos parte de este ecosistema, en cuanto a cómo construimos algo que de verdad se lleve las lecciones aprendidas del camino que hemos recorrido durante muchos años en un mundo más analógico o en el mundo digital en las versiones anteriores a lo que se viene por delante, porque creo que vienen retos interesantes en ese sentido. Hoy día conversamos con Adolfo Cuenca, CEO de Entity Data, sobre esta nueva tecnología de metaverso, la evolución de la web, o también conocida como Web 3.0, esta característica que tiene de mezclar lo digital con lo físico y que se viene a impactar en el fondo casi todas, y si no, por no decir todas las industrias conocidas, tanto el retail, aeronáutica, nos contaba también Adolfo, los beneficios que puede tener para la educación. Tuvimos una conversación súper interesante y digna también de seguir profundizando, porque como lo comentaba Adolfo en un principio, es una tecnología que en el fondo llegó para quedarse y va a venir a cambiar un poco lo que ya estábamos acostumbrados con otras tecnologías. Adolfo, agradecer la participación hoy día, fue un gusto tenerte en este Digitox. El placer es mío, a vuestra disposición, y encantado de poder compartir un poco de nuestro conocimiento con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verte próximamente, y también a la invitación que te hacía anteriormente sobre ver tal vez cómo la implementación del metaverso se da en estas industrias que nos comentabas, como el retail, la aerolínea, por ejemplo, el turismo, el ocio. Así que la invitación está abierta, y gracias a todos por habernos acompañado hoy día en un nuevo capítulo de Digitox. Nos vemos en una próxima.